Estaba pasando por la casa de mi yerno y decidí ir a verle, pero cuando vi el coche de mi mujer en la entrada, me di cuenta de que algo estaba mal. Me acerqué silenciosamente a la ventana y lo que escuché dentro tambaleó mi mundo. No podía creer lo que oí. Lo que estaban planeando destruiría todo lo que había construido en 25 años de matrimonio. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber dónde nos estás escuchando en los comentarios. El sol de la tarde se reflejaba en el Lexus plateado aparcado en la entrada de Sergio mientras me detuve en el bordillo. El coche de Margarita. El coche de mi mujer situado fuera de la casa de nuestro yerno un martes por la tarde cuando se suponía que estaba en su reunión del club de lectura. Solo había parado porque Sergio había llamado para decir que estaba enfermo en el trabajo de mi empresa de construcción, alegando que tenía gripe estomacal y necesitaba descansar. Como su suegro y su jefe, pensé que le llevaría algo de sopa y revisaría su estado. Margarita había estado distante últimamente, pasando más tiempo ayudando a Beatriz con problemas personales, así que no había mencionado mis planes de visitar a Sergio. Pero ahí estaba su coche brillando en su entrada como evidencia de algo que no quería reconocer. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé sentado un momento tratando de pensar en explicaciones inocentes. Tal vez Beatriz también estaba aquí y todos estaban lidiando con alguna crisis familiar juntos. Tal vez Margarita se había olvidado de mencionar el cambio en su horario del club de lectura. Pero algo frío se instaló en mi estómago mientras caminaba hacia la casa. 25 años de matrimonio me habían enseñado a confiar en mis instintos, y mis instintos gritaban que algo estaba muy mal. La ventana del salón estaba parcialmente abierta y las voces flotaban hacia el aire de la tarde. Reconocí inmediatamente la risa de Margarita, pero sonaba diferente. Más ligera, más animada de lo que había escuchado en meses. Me acerqué más a la ventana quedándome detrás del gran roble en el patio delantero de Sergio. El cronograma es perfecto, estaba diciendo Margarita. Alfonso no tiene idea de lo que se viene. Mi sangre se convirtió en hielo. Me acerqué más al árbol, esforzándome por escuchar cada palabra. ¿Estás seguro sobre la documentación? La voz de Sergio más clara ahora. Si vamos a hacer esto, tiene que ser hermético. He estado guardando registros durante meses. Cada discusión, cada vez que alzó la voz, cada vez que cuestionó mis gastos. Lo he escrito todo con fechas y horas. ¿Qué tipo de registros?, preguntó Sergio. Evidencia de su comportamiento controlador. Abuso financiero, manipulación emocional. He documentado un patrón que convencerá a cualquier juez de que soy víctima de violencia doméstica. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Abuso financiero, manipulación emocional. Le había dado a Margarita acceso completo a todas nuestras cuentas, nunca había cuestionado sus compras y había apoyado cada decisión que había tomado durante 25 años. La belleza de esto, continuó Margarita, es que Alfonso confía tanto que nunca lo verá venir. Realmente cree que nuestro matrimonio es sólido. ¿Y los activos del negocio?, preguntó Sergio. Gananciales. En un divorcio, tengo derecho a la mitad de todo lo que ha construido. La empresa de construcción, las propiedades de alquiler, las cuentas de inversión, todo. ¿Qué pasa con Beatriz? ¿Cómo manejamos su reacción? La voz de Margarita se volvió más fría. Beatriz entenderá una vez que le explique cómo su padre me ha estado maltratando. Es ex psicóloga, conoce las señales de abuso. Solo necesito presentar la evidencia correctamente. Evidencia que has fabricado, dijo Sergio en voz baja. Evidencia que he documentado cuidadosamente. Hay una diferencia. Me apoyé contra el árbol, mis piernas repentinamente inestables. Mi esposa de 25 años estaba sentada en el salón de nuestro yerno, planeando destruirme con falsas acusaciones de abuso. Y Sergio, a quien había contratado, entrenado y tratado como familia, la estaba ayudando a hacerlo. ¿Cuándo hacemos el movimiento?, preguntó Sergio. El mes que viene.
Presento el divorcio citando violencia doméstica y obtengo una orden de alejamiento. Eso fuerza a Alfonso a salir de casa inmediatamente y congela los activos del negocio pendientes de los procedimientos judiciales. Y yo proporciono testimonio legal sobre ser testigo de su comportamiento abusivo hacia ti. Exactamente. Tu palabra tiene peso como familia y empleado. Has visto de primera mano cómo me trata. Excepto que Sergio nunca me había visto tratar mal a Margarita porque nunca lo había hecho. Íbamos a fabricar testimonio de testigos junto con todo lo demás. Margarita, ¿estás absolutamente segura de esto? Una vez que empecemos no hay vuelta atrás. Sergio, he estado casada con ese hombre durante 25 años. He jugado el papel de esposa comprensiva mientras él construía su pequeño imperio y ahora quiero mi parte justa. Tengo 53 años. No voy a pasar el resto de mi vida fingiendo estar agradecida por migajas. Migajas. Llamó migajas a nuestro estilo de vida cómodo. ¿Y si se defiende? ¿Cómo se puede defender? La documentación muestra un patrón claro de abuso. Su propio yerno testificará contra él. Su hija creerá a su madre sobre su padre una vez que vea la evidencia. Y si trata de exponer nuestra planificación, ¿quién le va a creer? Un hombre acusado de violencia doméstica alegando que su esposa y yerno conspiraron contra él. Suena paranoico y desequilibrado, lo que realmente apoya nuestro caso. Ya había escuchado suficiente. Me alejé de la ventana cuidadosamente, mi mente tambaleándose con el alcance de su traición. No solo el plan de Margarita de divorciarse de mí, sino la elaborada red de mentiras que habían construido para justificar robar todo por lo que había trabajado. De vuelta en mi camión me quedé sentado durante varios minutos procesando lo que había aprendido. La mujer que había amado y confiado durante 25 años había estado planificando sistemáticamente mi destrucción. El hombre que había traído a mi familia y mi negocio la estaba ayudando a hacerlo. Pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que yo era el mismo hombre confiado e ingenuo que nunca sospecharía que su familia lo traicionara. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. En lugar de conducir a casa, fui a mi oficina y saqué un bloc de notas amarillo. Si Margarita quería jugar con documentación, le mostraría cómo se veía la documentación real. 25 años de matrimonio significaban 25 años de registro. Estados de cuenta bancarios mostrando cada depósito que había hecho y cada gasto que había cubierto. Registros de tarjetas de crédito de los hábitos de gasto de Margarita. Declaraciones de impuestos mostrando mis ingresos comerciales y cómo habían financiado todo nuestro estilo de vida. Más importante, tenía acceso a los registros de gasto de Margarita de los últimos 6 meses. Las joyas, la ropa, los tratamientos de spa, los almuerzos en restaurantes caros. Nada de eso parecía el patrón de gasto de una mujer abusada viviendo con miedo. También tenía algo que Margarita no sabía. Un pequeño dispositivo de grabación que había instalado en mi camión después de un reciente robo en nuestro barrio. El dispositivo había estado funcionando durante mi visita a casa de Sergio y había capturado toda su conversación. Durante los siguientes 3 días, reuní evidencia con la precisión metódica que había hecho exitoso mi negocio de construcción. Fotografié estados de cuenta bancarios, copié registros financieros y documenté cada detalle de nuestro matrimonio que contradecía la narrativa de abuso de Margarita. También hice algunas llamadas telefónicas. Jaime, soy Alfonso Ruiz. Necesito preguntarte algo confidencial. Jaime Morales había sido nuestro abogado familiar durante 15 años. Por supuesto, Alfonso. ¿Qué está pasando? Si alguien fuera a presentar cargos falsos de violencia doméstica para ganar ventaja en un procedimiento de divorcio, ¿cuáles serían las consecuencias? Eso es perjurio, Alfonso. Es un delito grave. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad sobre hipotéticos legales. Alfonso, si alguien que conoces está planeando algo así, necesitas protegerte inmediatamente. ¿Qué tipo de protección?
Documentación, evidencia, testigos. Si se hacen acusaciones falsas, quieres poder probar que son falsas. La siguiente llamada fue a Miguel Rodríguez, un investigador privado con el que había trabajado en casos de fraude de seguros para mi negocio. Miguel, necesito vigilancia sobre 2 personas, mi esposa Margarita y mi yerno Sergio Morales. Alfonso, esa es una petición seria. ¿Cuál es la situación? Tengo razones para creer que están planeando cometer fraude. ¿Qué tipo de fraude? El tipo que podría destruir mi negocio y mi reputación. Necesitaré detalle. Le expliqué lo que había escuchado, y Miguel escuchó sin interrupción. Alfonso, esta es una situación compleja. Si tienes razón, necesitamos documentar todo antes de que hagan su movimiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basándome en lo que escuchaste, tal vez un mes, pero deberíamos asumir que podrían acelerar su cronograma si sospechan que sabes. ¿Qué necesitas de mí? Registros financieros completos, cronología de tu matrimonio, cualquier evidencia que contradiga su narrativa planeada. Y Alfonso, no cambies tu comportamiento con ellos, actúa normal, deja que piensen que su plan está funcionando. Actuar normal con Margarita fue lo más difícil que había hecho nunca. Sentarme frente a ella en la cena, sabiendo que estaba planeando destruirme, escucharla quejarse de problemas domésticos menores, sabiendo que estaba documentando cada palabra como evidencia de mi comportamiento controlador. Alfonso, pareces distraído últimamente, dijo una noche mientras veíamos televisión. Solo presión del trabajo. El contrato de Morales es más complejo de lo que esperaba. Trabajas demasiado. Deberías aprender a delegar más. La ironía era impresionante. Me estaba aconsejando confiar más en la gente mientras planeaba la traición definitiva. Tal vez tengas razón, dije. Tal vez debería confiar en que la gente maneje las cosas sin mi supervisión. Margarita sonrió. Exactamente, a veces necesitas dejar ir el control. 2 semanas después de mi investigación, Miguel llamó con una actualización. Alfonso, hemos documentado 3 reuniones entre Margarita y Sergio en su casa mientras estabas en el trabajo. También hemos grabado conversaciones telefónicas discutiendo estrategia legal y cronograma. ¿Qué tipo de estrategia legal? Han contactado a una abogada de divorcio llamada Patricia Herrera. Se especializa en casos de violencia doméstica y divorcios de alto patrimonio. ¿Han presentado algo ya? Aún no. Pero han completado todo el papeleo preliminar. Están listos para moverse cuando decidan. ¿Cuánto tiempo tengo? Días, tal vez semanas. Alfonso, necesitas tomar una decisión sobre cómo manejar esto. Sabía exactamente cómo manejarlo. El viernes por la noche hice reservas para cenar en el Cisne, el restaurante donde Margarita y yo habíamos celebrado nuestro aniversario durante los últimos 10 años. Parecía sorprendida por el gesto. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó, poniéndose los pendientes de diamantes que le había comprado la Navidad pasada. ¿Necesito una ocasión para llevar a mi bella esposa a cenar? Sonrió, y por un momento recordé a la mujer de la que me había enamorado hace 25 años. Pero esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que podía sonreír mientras planeaba mi destrucción. En la cena, pedí champán e hice un brindis, por 25 años de matrimonio y lo que depare el futuro. Margarita levantó su copa. Por el futuro. Hablamos de todo excepto lo que realmente estaba pasando. Margarita mencionó que Beatriz parecía estresada por el trabajo. Discutí proyectos próximos en la empresa. Ambos estábamos interpretando nuestros papeles perfectamente. Margarita, dije mientras esperábamos el postre, he estado pensando en nuestro futuro últimamente. ¿Qué tipo de pensamiento? Bueno, ambos nos estamos haciendo mayores. Tal vez sea hora de considerar algunos cambios. Sus ojos se agudizaron con interés. ¿Qué tipo de cambio? Estoy pensando en retirarme temprano. Vender el negocio tal vez. Podríamos viajar, ver el mundo juntos.
Vender el negocio. Alfonso, esa es una decisión importante. Lo sé, pero ¿de qué sirve construir riqueza si no la disfrutamos? La mente de Margarita claramente estaba corriendo, calculando cómo mi retiro temprano afectaría su estrategia de divorcio. ¿Has hablado con alguien sobre esto? Jaime Morales, tal vez. No, es solo una idea que estoy considerando. Bueno, cualquier decisión financiera importante debería ser discutida cuidadosamente. Por supuesto, no querría hacer nada que pudiera afectar nuestra seguridad. Después de cenar, caminamos a nuestro coche en silencio cómodo. Margarita aparecía perdida en pensamientos, probablemente preguntándose si mis planes de retiro ayudarían o dañarían su caso legal. Alfonso, dijo mientras arrancaba el motor, sobre lo que dijiste en la cena. La idea del retiro. Sí, creo que deberías seguirla. La vida es demasiado corta para trabajar para siempre. ¿En serio? ¿Apoyas la idea? Absolutamente. Deberíamos disfrutar nuestros años dorados juntos. Casi me río. Ya estaba gastando mi dinero de jubilación en su cabeza. A la mañana siguiente, hice mi movimiento. Llamé a Margarita a mi oficina en casa, donde había extendido 25 años de registros financieros en mi escritorio. Margarita, necesitamos hablar. Entró casualmente, probablemente esperando discutir negocios domésticos o planes sociales. Entonces vio los documentos extendidos por mi escritorio y su cara se puso pálida. ¿Qué es todo esto?, preguntó tratando de mantener su voz estable. Evidencia, dije simplemente. ¿Evidencia de qué? Presioné reproducir en mi dispositivo de grabación. Su propia voz llenó la habitación. El cronograma es perfecto. Alfonso no tiene idea de lo que se viene. La compostura de Margarita se quebró completamente. Miró el dispositivo como si fuera una serpiente. ¿Cuánto tiempo has sabido?, susurró. 2 semanas. Escuché todo ese día en casa de Sergio. Alfonso, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado planeando destruirme con cargos falsos de abuso? ¿Cómo has estado documentando evidencia falsa durante meses? ¿Cómo tú y Sergio han estado conspirando para robar mi negocio? El shock de Margarita se transformó en algo más duro. Nunca se suponía que lo averiguaras. Estoy seguro de que no, pero lo hice. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Señalé la evidencia extendida por mi escritorio. Tengo documentación de toda tu conspiración. Registros financieros que contradicen tu narrativa de abuso. Conversaciones grabadas probando premeditación. Declaraciones de testigos de personas que saben cómo funciona realmente nuestro matrimonio. Margarita se sentó pesadamente en la silla frente a mi escritorio. Puedes elegir cómo termina esto, continué. Opción 1. Tú y Sergio desaparecéis silenciosamente. Divórciame sin culpa, toma un acuerdo razonable y nunca hablamos de esta conspiración otra vez. Opción 2. Presento toda esta evidencia a la oficina del fiscal del distrito. Conspiración para cometer fraude, perjurio, intento de extorsión. Ambos enfrentan cargos criminales. No destruirías el matrimonio de tu propia hija. Tú estabas dispuesta a destruir el mío con mentiras. Margarita miró la evidencia por un largo momento. ¿Qué tipo de acuerdo? 50.000 euros y la casa. Yo me quedo con el negocio y todos los otros activos. 50.000, eso es nada. Es más de lo que mereces después de planear incriminarme por violencia doméstica. Alfonso todavía podría presentar esos cargos. Tu evidencia no prueba que sean falsos. Abrí mi portátil y giré la pantalla hacia ella. Registros bancarios, estados de tarjetas de crédito, registros telefónicos y entradas de calendario retrocediendo 6 meses. En realidad sí lo hace. Cada tratamiento de spa, cada viaje de compras, cada almuerzo en restaurantes caros. Gastaste 12.000 euros solo el mes pasado.
No exactamente el patrón de comportamiento de una mujer abusada viviendo con miedo. Margarita estudió la pantalla, su mente de abogada reconociendo la fuerza del caso contra ella. Además, continué, tengo grabaciones tuyas riéndote de tu plan. Difícil alegar que me tenías miedo mientras bromeabas sobre destruir mi vida. ¿Qué pasa con Sergio? Sergio tiene una opción: renunciar a mi empresa silenciosamente o enfrentar cargos criminales por conspiración. Y Beatriz nunca tiene que saber nada de esto, asumiendo que ambos elijan la opción 1. Margarita estuvo callada durante varios minutos, procesando sus opciones limitadas. «Ganas», dijo finalmente. «Esto no se trata de ganar, Margarita. Se trata de justicia. ¿Cuándo quieres que me vaya? Fin de mes. Eso te da tiempo para encontrar un lugar donde vivir y hacer arreglo. Y Sergio. El empleo de Sergio termina el lunes». Margarita se levantó lentamente, viéndose más vieja de lo que había parecido esa mañana. Para lo que vale, Alfonso, esto no era personal. 25 años de matrimonio y no era personal. Era negocio. Quería mi parte justa. Tu parte justa era ser mi socia. Elegiste ser mi enemiga en su lugar. 3 semanas después, observé a Margarita cargar sus pertenencias en un camión de mudanza. Había encontrado un piso al otro lado de la ciudad y presentado divorcio sin culpa. Sergio había limpiado su oficina y se había ido de la ciudad completamente, tomando un trabajo con una empresa de construcción en otro estado. Beatriz vino esa noche confundida sobre la repentina separación de sus padres. «Papá, mamá no quiere explicar qué pasó. Solo dice que vosotros dos crecisteis en direcciones diferentes». «A veces la gente quiere cosas diferentes de la vida», dije. «Tu madre quería independencia. Se la di». «¿Estás bien?» «Estoy bien, cariño. Mejor de lo que he estado en años en realidad. Te sentirás solo en esta casa grande. Estoy pensando en reducir el tamaño. Tal vez conseguir un lugar con un taller donde pueda construir muebles». «Eso suena perfecto para ti». 6 meses después estaba en mi nuevo taller, construyendo una mecedora para el primer hijo esperado de Beatriz. Sonó el teléfono y casi no contesté, pero el número parecía familiar. «Alfonso, soy Jaime Morales. Pensé que deberías saber. Margarita trató de presentar cargos de violencia doméstica contra ti ayer. Pero nuestro divorcio se finalizó hace meses. Alegó que había tenido demasiado miedo para denunciar antes. Pero el fiscal revisó la evidencia y declinó presentar cargo». «¿Qué evidencia?» «Los registros financieros que proporcionaste, las conversaciones grabadas y la cronología de eventos. Además, los propios patrones de gasto de Margarita contradecían sus alegaciones de ser controlada y aislada. Así que se acabó, completamente acabado. ¿Y Alfonso?» «El fiscal estaba impresionado por tu documentación. Dijo que nunca había visto una preparación tan completa para un caso potencial de acusación falsa». Después de colgar, regresé a mi trabajo de carpintería. La mecedora estaba tomando forma bien suave y resistente, construida para durar generaciones. A veces la justicia toma tiempo, a veces requiere paciencia y planificación cuidadosa, pero a veces, cuando la gente te muestra quiénes realmente son, la mejor respuesta es simplemente creerles y actuar en consecuencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Beatriz. «Papá, sentí al bebé patear hoy. No puedo esperar a que conozcas a tu nieta». Sonreí y tomé mi bloque de lija. Algunas cosas valían la pena construir, otras valían la pena dejar atrás. La diferencia estaba en saber cuál era cuál. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por